Buenos días. Estoy viendo cómo suben los numeritos de conexiones. Mm, Voy a esperar un minuto porque sube muy deprisa, pero todavía hay más gente conectándose. Fenomenal. Bueno, mi nombre es Jorge Traver. Yo creo que bastantes de nosotros nos conocemos incluso en persona y en estos tiempos extraños en los que hemos redescubierto que se puede teletrabajar perfectamente, pues bueno, esto es otra forma de relacionarse, tan válida como cualquier otra, pero es verdad que es menos cercana, pero aún así puede ser bastante interesante. Yo quería dar la bienvenida a todo el mundo y os voy a tutear si no os importa y nos tuteamos con normalidad. Quería dar la bienvenida a todos en nombre de TOA, de la Asociación Europea de Turismo. Nosotros, como la mayoría de vosotros sabéis, somos una asociación sin ánimo de lucro que nos movemos obviamente en el ámbito europeo. Yo soy uno de los dos representantes que hay en España. Joe Cadier vive y trabaja desde Barcelona y yo vivo y trabajo desde Madrid. Tenemos oficinas en Londres y en Bruselas y damos una cobertura a todos nuestros socios. Tenemos ahora mismo, yo creo, más de 1.300 socios con más de 300 turoperadores y todos los sectores de la industria están representados en la asociación, excepto las aerolíneas y las navieras. Los cruceros fluviales sí que lo están. Y eso nos hace poder tener pues una, como se suele decir en inglés, una global picture bastante buena de lo que es la industria. Y evidentemente, si hay una industria que ha sido o que está siendo afectada por el maldito coronavirus, pues es la del turismo. Eso no hay quien lo niegue. Se nos ocurrió hacer este encuentro, que no va a ser el único, pero sí que es el primero, un poco para mantener el contacto, para que sepáis que podéis contar con nosotros, que seguimos estando activos y dispuestos a ayudar en todo lo que se pueda y que seguimos además llevando a cabo una serie de trabajos que nos están reportando, pues sobre todo muchísima información de primera mano que en estos momentos nos parece crucial y también la posibilidad de compartirla con todos vosotros, tanto a través de nuestra web, ya sabéis, www.setoa.org, como a través del correo electrónico o de los números de teléfono nuestros, ¿no? Muchos conocéis a bastantes compañeros, ahora os voy a presentar también a mi jefe y director de Policy y además secretario general, que nos va a dirigir unas palabras en inglés. Yo sé que la gran mayoría de vosotros, si no todos, habláis inglés, es un lenguaje que utilizamos. Tim se va a enfadar ahora, pero bueno, no es tan bonito como el castellano, pero no está mal, no está mal. Shakespeare escribía en ese idioma, por lo tanto, lo respetamos. Os decía, ¿no?, que, por ejemplo, el propio Tim os va a poder contar en unos minutos las reuniones que ha mantenido en Bruselas, pero, bueno, no tanto en Bruselas ahora, sino con Bruselas. Pero nos están permitiendo mantener un contacto fluido con la European Travel Commission. Y el otro día tuve una reunión con Thierry Breton, que es el comisionado, el alto comisionado del Parlamento Europeo, una persona bastante inteligente y muy respetable. Estamos en contacto con Nextour, estamos en contacto con los CEOs de muchísimas empresas y uno de ellos está hoy con nosotros, que es Luis García, de Europa Mundo. Muchos de vosotros también lo conoceréis y para nosotros, además de ser un socio muy importante porque participa en todo lo que puede, es un privilegio tenerle por toda su experiencia y el bagaje que lleva tanto a nivel personal como, en este caso, y sobre todo profesional, ¿no? Ya sin más, yo creo, para no aburrir, bueno, la duración de este webinar vamos a intentar que sea media hora, 40 minutos para no ser demasiado cansinos. Cuando termine vais a tener oportunidad de hacer las preguntas por escrito que queráis. Yo las iré leyendo, tanto si son para Luis como para Tim como para mí. También al final habrá una pequeña encuesta que os pedimos que rellenéis. Es una encuesta de la industria, no es nada comercial. Pero sí que nos va a permitir hacernos una idea de dónde estamos como mercado español, que no deja de ser uno de los más importantes de Europa. Como os decía, os he presentado a Luis García, que en breve estará dirigiéndonos unas palabras, pero también os voy a presentar a Tim Fairhurst, que, como os decía, es el secretario general de TOA, también es el director de la parte de política, el Head of Policy, y además mi jefe, con lo cual me voy a portar súper bien. Y él, mejor que nadie,
y en su idioma nativo, que es el que os decía de Shakespeare, pues nos puede explicar un poco qué está pasando ahora mismo. What's going on in Brussels? Tim, good morning and welcome to España. Buenos días, todos. That is the limit of my Spanish, I am afraid. So good morning. I know it's not. Thank you very much for letting me join this drop-in, Jorge. I just wanted to share with you and all our friends in Spain some of the activity that we've been doing on behalf of the tourism industry in Brussels. And obviously that means in our house, communicating virtually with people all around the planet. So I think my big observation is that this industry has never felt more connected than now. I think we are now seeing in each other's homes. We are talking to colleagues all over Europe, all over the world, in fact. And I think we really do feel like a family. And we're here to support you as we get through this very difficult period and plan ahead for recovery. So in practical terms, what ETOA does is we participate each week in a meeting in Brussels virtually with the European Commission, also with the UNWTO, who has been super active, the World Travel Organization based in Madrid, and they have been providing excellent support to national governments on the medical and the general response. We also talk with other trade associations in Brussels so that we can coordinate the priorities for the industry. And we know that the biggest priority is cash. The money has stopped coming in. There is money throughout the supply chain. Refunds and cancellations are very complicated, and the time is now to ensure there's enough financial support. So that is absolutely the top of the list. But one of the reasons for having this event is to hear from you and then allow you to contribute by text so that we can understand today what you consider to be the biggest priorities for the industry so that we are still here to lead the recovery together as travel and tourism is one of the sectors, certainly in Spain, that creates the most jobs the most quickly. So it's really important from a national strategy perspective that tourism is looked after so that the sector can continue to add employment in the way that it has done in the past. So that's really our focus. Jorge, I can say a little more if you wish, but otherwise I'd be very happy to listen as best I can, and I hope you have a good conversation. Thank you very much, Tim. Por supuesto que podrá volver a participar cuando así lo desee, pero me parece muy interesante que pueda compartir esos esfuerzos que se están llevando a cabo por parte de la asociación, y no solo de la asociación. Yo creo que toda la industria del turismo, una de las a mí me gusta siempre centrarme en lo positivo de cada aspecto de cada situación de la vida. Y en este caso, pues mira, no solamente la solidaridad, sino como decía aquel, el ir todos a una, ¿no? Está resultando algo muy, muy bonito y muy provechoso sobre todo, ¿no? Yo creo que estamos percibiéndolo también tanto en Bruselas como en nuestro trabajo diario, la gente que está en Londres y los que estamos fuera. Y nos gusta sobre todo tener ese contacto cercano con todos vosotros. Yo he visto que hay de todo, ¿no? De la gente que estáis conectados, hay tanto atracciones como oficinas de turismo, como empresas privadas, como, bueno, muchísimos grandes amigos de la industria a los que me encanta saludar y a los que espero volver a poder dar un abrazo pronto, más pronto que tarde. Y realmente, pues, sin más, a mí me gustaría, Luis, que nos contaras un poquito, pues, bueno, Europamunda evidentemente es una empresa muy importante en España y no sabemos bien cuál ha sido. Yo me puedo hacer una idea de lo que ha sido el impacto de cancelaciones, de devoluciones, etcétera, pero quizá poderlo compartir con la audiencia y luego que todos vosotros pues podáis participar escribiendo preguntas o incluso comentarios que yo estaré encantado de ir leyendo, y bueno, si son para Tim o para Luis, pues o para mí, los contestaremos encantadísimos. Luis. Bueno, gracias. Gracias por haberme invitado. Me siento un poquito
un poquito con esa responsabilidad. Pensé que iba a haber más panelistas, con esta responsabilidad de no hacer perder el tiempo y de poder inspirar. Luis, pues perdóname porque iba a haber otro, mira, me acabas de recordar algo que he olvidado y lo siento en el alma. Teníamos otro panelista que ha tenido una emergencia familiar que no es muy grave, que no es grave, pero que le impide estar con nosotros, a tu tocayo, y por lo tanto, pues Luis, te hemos dejado solo ante el peligro. Bueno, gracias. Ojalá pueda inspirar un poco o dar un poco una visión. Dejadme que os hable primero de mi visión general de esta crisis. Primero, ha sido un absoluto caos como hemos llegado a ella. La improvisación, las noticias cada día contradictorias con el día anterior, el cierre de fronteras totalmente desorganizado que nos dejaban en un panorama desolador, con miles de viajeros de 5 continentes, en 5 continentes, viendo cómo repatriarlos. Ha sido un caos absoluto, a pesar de que habíamos tenido el ejemplo de China 2 meses antes, que habían cerrado brutalmente las fronteras de la noche a la mañana. Cuando digo que ha sido un caos, ¿por qué lo digo? Porque cualquier previsión es imposible. Igual que los gobiernos de ningún país han sido capaces de una previsión mínima, yo creo que elucubrar cómo va a ser la salida es puramente elucubraciones. Si ha habido un caos a la entrada, no creo que la salida vaya a ser algo que podamos definir con claridad. Lo que en este escenario nada es seguro. Lo que es seguro es que el turismo va a cambiar. Eso es seguro. Y lo que es seguro es que la recuperación, me temo, va a ser más lenta de lo que querríamos en algunos sectores. En otros, no tan lenta. Creo que aquí hay algo que ahora surge que es fundamental. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, otras no. Lo que no podemos cambiar, tenemos que intentar valorar cómo es el escenario para saber cómo atravesarlo. Pero aquí hay algo que es fundamental. Adaptarse a la realidad. Las cosas no son como queremos, son como son. Y nos tenemos que adaptar a ellos. Recordar eso de las especies, que no sobrevive la más fuerte ni la más rápida, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que aquí habría varios panoramas o varios escenarios. Primero, lo más importante es sobrevivir como empresas. ¿Podemos sobrevivir? ¿Qué fondos tenemos? ¿Podemos contar con papá Estado, que promete mucho, pero a veces en la letra pequeña hace mucho menos del titular? ¿Podemos contar con un Estado que va a estar casi en bancarrota? ¿O debemos contar con nuestras fuerzas? Esto nos lleva a una situación, hablo de empresas privadas, no estoy hablando de organismos oficiales. Nos lleva a una situación que es decir, seamos muy prudentes y contemos con nuestras fuerzas mucho más que con hipotéticas ayudas que tal vez lleguen y tal vez no. O tal vez la letra pequeña sea muy complicada. Con esto, nos guste o no nos guste, cada uno debe valorar en su lugar cuán larga va a ser la crisis. Yo creo que las fronteras se van abriendo poco a poco. Creo que para el 15 de mayo van a empezar a permitir que en España, es una fecha que yo no soy quien para decirla, pero van a permitir que en España nos comencemos a mover. Aún no estará abierta Europa probablemente. Luego entiendo que en junio van a comenzar a abrir países europeos, donde ya no haya tantos casos. Los hoteles de España van a poder contar con turistas de España porque los internacionales van a llegar menos, sobre todo los intercontinentales. Sin embargo, los españoles no van a salir, por tanto van a contar más. Tal vez la recuperación de nuestro mercado. Nosotros trabajamos con mercados que llegan de muy lejos, intercontinentales. Todos nuestros viajes, un 95% son intercontinentales. Los españoles los mandamos a Japón o a China. Los latinoamericanos los recibimos en Europa. Los australianos los recibimos en Japón y en Europa. Eso es lo que más va a tardar. Yo creo que para nuestra empresa el escenario es el más complicado. ¿Cuándo van a estar todas las fronteras abiertas? No es igual controlar la pandemia en Sevilla que en las favelas de Río o en las barriadas de Bogotá. Probablemente América Latina, por ejemplo, nuestro principal mercado, tarde más en verse libre de este problema. Pero bueno, adaptarse, siendo conscientes que sí, está bien decir al papá Estado que danos créditos, pero vamos a ver qué pasa. Creo que aquí hay algo que es algo tremendamente dramático para las empresas privadas, pero que tienen que pensarlo.
¿Qué tesorería tenéis? ¿Cuántos meses tenéis para aguantar? A ninguno nos gusta despedir trabajadores. Yo no lo voy a hacer, o voy a intentar no hacerlo, pero si dura mucho no voy a tener más remedio. ¿Cuántos meses podemos aguantar? ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir la principal función, que es sobrevivir? Pues creo que es algo que es muy grave, pero lo tenéis que pensar cada uno de ellos. Segundo, para mí como segundo mensaje, lo que he intentado, ¿cómo mantener la moral del equipo? ¿Cómo mantener nuestro principal activo? El principal activo es el equipo. Los que saben poner en marcha las cosas, los que trabajarán para ponerlas en marcha. ¿Y quién es el equipo? Los trabajadores, pero también los clientes, las agencias de viaje que nos venden, incluso los proveedores que nos dan servicios. ¿Cómo mantener el equipo unido? ¿Qué estructuras crear? ¿Qué grupos de WhatsApp? ¿Qué grupos de email? ¿Cómo controlar su trabajo en casa? Bueno, pues son cosas que creo que son fundamentales en este momento, ¿no? Y bueno, y esperando un renacer, pero un renacer que va a ser lento, que va a ser difícil y que probablemente nos muestre al final un turismo que ahora ha superado esos problemas que hablábamos hace un año, 2 años, 3 años, la sostenibilidad, la masificación. Tal vez sean problemas de un pasado mucho más que de un futuro. A veces el mundo cambia muy rápido en poco tiempo. A veces cambios que pensamos que van a llegar a lo largo de 15, 20 años. Yo hace mucho que me preocupo por la masificación, lo que va a afectar al sector, la imposibilidad de que lleguen más turistas, están saturados. Y piensas que va a ser un proceso largo, lento, de poner poco a poco trabas, consciente de que ya algún día no van a permitir viajar donde te dé la gana, cuando te dé la gana. Y tal vez esto llegue en unos meses y no en 15, 20 años. Pero bueno, básicamente yo quería animar a todos. No es para animar, no está el escenario para animar, pero siempre sale el sol y siempre hay una nueva realidad. Y si hay la capacidad de trabajar, de adaptarse y de mantener el equipo unido, en esa realidad formaremos parte. No sé si te he contestado lo que me has preguntado, creo que no, Jorge, creo que he salido, Sí. como siempre, formidable. No, la verdad es que Me preguntas una cosa, salgo por otra. no, la verdad es que no solamente has contestado, es que creo que has hecho una reflexión extraordinaria y muy acertada y con un final positivo que es a lo que yo me quiero aferrar. Es decir, no nos cabe duda, nosotros tampoco en ETOA y lo estamos viendo ya, si hay algo positivo, que desde luego no hay mucho positivo, pero esa regeneración del planeta, ese respiro que se está tomando y ese replantearnos realmente, pues como tú decías, asuntos como la diversificación del producto para gestionar esa masificación de algunos monumentos. Yo incluso ya en confinamiento he mantenido conversaciones con la Alhambra y con Sagrada Familia, por ejemplo, que yo creo que son, si no las dos atracciones o monumentos más visitados de España, pues por ahí deben de estar. Y obviamente, claro que esto va a cambiar profundamente, incluso yo creo, la manera de visitar. Sobre todo al principio, y ese principio puede durar bastantes meses, cuando no sé si las fronteras se van a abrir, las de la Unión Europea, como tú bien decías, del espacio Schengen. No sé si nos van a pedir certificados de salud para movernos y para poder ir a otros continentes. No sabemos realmente mucho. Estamos aprendiendo, como bien decías al principio, casi cada hora o cada día lo que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Pero has dicho una cosa que a mí me parece muy interesante y es que el renacer, sea este cual sea y tarde lo que tarde, desde luego va a ir liderado o uno de los principales líderes va a ser el turismo. Eso no lo duda nadie, ¿no? La gente está deseando volver a viajar. Veremos a ver si se viaja de la misma forma. Estoy convencido que al principio no. Y como bien decías, habrá mercados emisores para la industria española que tarden más en unirse o en volver al ritmo que teníamos antes. Pero nosotros en ETOA estamos percibiendo pues ganas de aprovechar este parón forzoso para mejorar, para atacar de diferente manera los problemas a los que nos llevamos enfrentando en los últimos años. Nos hemos estado viendo las caras en diferentes eventos, en diferentes reuniones. Decía Tim con gran acierto que la Organización Mundial de Turismo está siendo muy activa. Ya lo vimos en el último Fitur, que tuvimos un evento con ellos y la verdad es que nos gustó muchísimo el enfoque que le quieren dar a ese cómo gestionamos
tenemos estereotipos. Nuestra querida Barcelona es uno por los cruceros, Venecia, Ámsterdam, hay muchos, ¿no? Pero que esto nos ayude a eso puede ser muy interesante. Estoy viendo aquí que nuestra querida Carmen de Barcelona Guide Bureau nos hace una pregunta. Dice evidentemente que, Carmen, que espero que estéis bien, que me encanta que estés aquí, que participes. Dice, a nivel del turismo receptivo está claro que el primer mercado a tener en cuenta será el doméstico, y Luis nos pregunta qué opinamos del turismo de proximidad que puede venir, bueno, que en este caso pues yo creo que es más que nada es el francés, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de ver la pregunta entera. Ah, sí, que pueden venir en coche, tren o autocar como hace años. ¿Qué pensamos si eso volverá a ocurrir? Luis, yo creo que tú mucho mejor que yo puedes contestar. Bueno, yo voy a contestar, pero primero voy a decir algo más que se me ha olvidado y que creo que es importante escuchándote. Y es que recordemos que siempre agigantamos el presente y valoramos las cosas según la emoción del momento. Y a veces, pasado el tiempo, las cosas son muy diferentes. Lo digo por el tema de que, tal y como lo vemos ahora, estamos demasiado influenciados por el momento. Y cuando se oye, por ejemplo, los cambios que va a haber en compañías aéreas, tal vez en distancia entre personas, bueno, el precio al final va a mandar y la distancia entre personas o las compañías aéreas volverá a su sitio. Y dentro de 2 años a lo mejor nos acordamos pocos. No obstante, sobre el tema del turismo de proximidad, es evidente que derivado de una crisis económica que va a pedir a la gente tener prudencia en el gasto, derivado de un cierre de fronteras que se va a mantener con los países que aún tengan casos mientras no haya una vacuna, derivado de muchos motivos, va a bajar muchísimo el volumen de viajeros que hagan viajes intercontinentales o a largos destinos. Va a subir el turismo de proximidad, no hay duda. Por eso comentaba al principio, yo creo que para un hotel dentro de un panorama negativo, perderá clientes que lleguen de muy lejos, pero va a ganar clientes de España que no van a salir muy lejos. Entonces, de alguna manera, siento que es diferente. Sin duda, el turismo de proximidad va a incrementarse, sin duda. Eso no tengo ningún margen de duda. ¿Y qué es el turismo de proximidad? Pues está claro, es todo aquello, primero nuestras fronteras dentro de España y después dentro de Europa. El espacio Schengen supongo que se abrirá antes del verano, al menos con la mayoría de los países. Espero. Con un espero entrecomillados. Pero yo espero que los hoteles de costa puedan salvar en parte la temporada. Espero, en parte. Muchas gracias, Luis. Espero, Carmen, que te hayamos contestado. Ha entrado una pregunta interesante, muy concreta para ETOA, de Montse Anda, que pregunta qué mejoras concretas o en qué mejoras concretas estamos trabajando en ETOA de cara a los socios. Sí te puedo decir, aunque no tengo toda la información ahora mismo, que hay, como sabes, en ETOA hay 2 grandes ramas. Una es la comercial y lo que llamamos en inglés el networking events, que esos siguen su curso. Y bueno, hasta donde yo sé, por ejemplo, City Fair, que es uno de los eventos más importantes de referencia que se suele celebrar en junio, se ha pospuesto a julio, con el fin de que además todas las asociaciones, oficinas de turismo, tanto nacionales como regionales, como locales, provinciales, del carácter que sea, puedan participar y sacarle partido. Y desde el punto de vista de policy sí que estamos trabajando en poder ofrecer a la mayor brevedad pues no me gusta la expresión hotline, pero sí que en cierto modo asesoría en los idiomas de referencia, que obviamente el español o el castellano está entre ellos, y eso será una realidad, yo creo, antes que después, y os permitirá tener acceso directo a pues nuevas directivas, a las nuevas regulaciones. Nosotros ahora intentamos siempre responder a vuestras consultas acerca de pues eso, de los visados, de si pueden los autocares pasar de Suiza a Francia, en fin, hay muchísimas preguntas que nos llegan de diferentes amigos o socios, pero estamos trabajando en poder tener esa suerte de asesoría en otros idiomas que no sea el inglés. Y luego, por otra parte, creo que el teletrabajo o esta forma de conectar nos está abriendo un horizonte nuevo, que son estos webinars que nos encantan porque nos permiten estar muy cerca y sobre todo que nos podáis hacer todas las preguntas que queráis y probablemente se mantengan en el tiempo incluso cuando la crisis haya terminado.
Muy bien. Nos escribe también Nati Morales desde Tarragona, que saluda sobre todo a Joe, que estuvo en Fitur. Muchísimas gracias, nos mandas ánimos. Carmen nos dice que gracias. Jordi Martí nos pregunta, ¿sería interesante cuantificar el mercado de proximidad? ¿Será suficiente para cubrir mínimamente nuestra oferta? A ver, Luis, ahora te voy a dar la palabra, obviamente, como experto. Yo, sinceramente, creo que dentro de que se va al principio, al menos, tender hacia el mercado interior, quiero pensar que sí, pero Luis seguro que tiene más datos. Si puedes, Luis, cuantificar o tener una idea de si ¿tú crees que será suficiente ese mercado de proximidad para cubrir la Se oferta habla de local? oferta. ¿Y qué significa oferta? Porque oferta pueden ser hoteles, oferta pueden ser monumentos, para la Alhambra seguramente sí, por ejemplo. Oferta, es decir, ¿qué llamamos oferta? ¿No? Yo siento que aquí la crisis va a ser, es decir, no, el problema es hasta cuándo va a durar la crisis. Tenemos el ejemplo de China, tenemos el ejemplo de Corea, que nos marca una pauta, pero también tenemos el de Japón, que ha ido para atrás ahora, que después de parecer que había cogido la crisis fantástico, y que lo habían controlado como nadie, pues estos días los datos no son buenos. Entonces hay como una recaída. La oferta. La cuestión está en que yo no estoy muy seguro si todos... aquí la oferta es mucho. Si hablamos de oferta hotelera, por ejemplo, pues yo estoy seguro que muchas cadenas hoteleras, bajo mi opinión, yo no soy hotelero, no soy quien para hablar de esto, pero bajo mi opinión muchas cadenas hoteleras no abrirán. Si en una ciudad tienen 4 o 5 hoteles, no van a abrir los 4 o 5, los irán abriendo poco a poco, a medida que se van llenando. Entonces, yo creo que la oferta se va a poder adaptar un poquito a la demanda en la parte hotelera, al menos porque no todos van a decidir ya abrir este año, posiblemente. Y porque las cadenas van a poder flexibilizar un poquito y dejar probablemente abiertas las mejores unidades, las que tengan mayor nivel de confort, con tarifas que sean muy bajas, eso sí, con tarifas que puedan ser de unidades más económicas. El turismo no va a ser igual, el año no va a ser bueno. Y eso es algo que es evidente que quien diga lo contrario creo que no es realista. La temporada no va a ser buena, va a ser mala, es evidente. Ahora bien, ¿será suficiente? Pues yo quiero creer que con el turismo de proximidad será suficiente para pasar el año, que en este momento es el objetivo. El objetivo no es este año ganar, el objetivo es sobrevivir este año. Entonces yo creo que debería ser suficiente. Pero claro, repito, no sé de cuando hablamos de oferta, ¿a qué tipo de oferta estamos hablando? Sí, bueno, Jordi estaba diciendo efectivamente que se refería a la oferta de alojamiento y luego además matizaba que evidentemente si no hay un mínimo de ocupación no abrirán y si hay tarifas bajas habrá baja ocupación y baja rentabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que Luis, incluso sin ser hotelero, has hecho una reflexión otra vez bastante, muy acertada. Nos pregunta Marco Álvarez von Kappel, espero haber pronunciado bien tu segundo apellido. Muchas gracias a ti, nos da las gracias por la reunión y nos pregunta si se están tomando medidas concretas para potenciar los mercados nacional y europeo. Se están analizando las medidas, de hecho, me consta que aquí en la Comunidad de Madrid ya se está poniendo en marcha un plan de promoción del turismo nacional, igual que en otras comunidades. Me consta también que Cataluña está haciendo un esfuerzo grande en ese sentido, igual que Andalucía, o sea que sí. Yo creo que lo que no sé es cuándo nos van a anunciar en qué van a consistir, Marco, esas medidas concretas. Esperemos que sea pronto. Ana Sanz nos pregunta qué importancia tiene la comunicación de los destinos hacia los visitantes y si es preferible priorizar el mensaje al turismo nacional y de qué forma, ¿no? Y nos da las gracias. Luis, si me quieres interrumpir, yo encantadísimo porque todo lo que dices es oro, ¿no? ¿De qué empresa es o de qué organización es? Ana, dinos de es bueno dónde... saber un poco de quién llega la Sí. pregunta. El enfoque es diferente. Bueno, pues vamos a ver si Ana nos dice ahora de qué, por lo menos en qué... Zaragoza Turismo. Hombre, Ana, por favor. Bueno, pues claro, Luis, yo le diría que por supuesto que ahora mismo priorizar el mensaje hacia el turismo nacional es muy interesante. Creo que una de las cosas que van a ocurrir cuando terminemos la crisis en España o cuando empecemos a salir de ella, porque terminarla ya veremos, es el turismo nacional va a sufrir un aumento exponencial. Muchísima gente va a decidir, yo creo,
viajar por la península ibérica. Yo ahí incluyo también a nuestros queridos portugueses, que tienen un país maravilloso también, ¿no? Luis, no sé tú cómo lo ves. La cuestión es cómo hacerlo. La gran cuestión es cómo hacerlo, cómo gastar el dinero en un periodo que falta el dinero. Porque aquí, claro, necesidades hay muchas y manos tendidas hay muchas. Hay campañas que a veces, sinceramente, tienes la sensación que tal vez el gasto-beneficio no está proporcionado, ¿no? La cuestión es cómo hacerlo y cómo hacerlo de una forma original, diferente, atractiva, para épocas de crisis. No vale poner un anuncio de Zaragoza. Vamos, no sé, se me ha ido la pantalla y de repente me he quedado sondeo rápido. Ah, perdonad. ¿Me oís o no Sí, me oís? bueno, Vale. sí, te oímos. No, quizá ahora no nos vean porque tenemos que lanzar dos, Vale, está bien, está bien. dos De repente tuve pequeñas. la duda, no había mostrado yo, está claro. Es lo que os decía al principio. Que van a salir, va a saltar esta pregunta y otra que me consta que son dos. Simplemente A mí, cuando vayáis. no Luis. me perdona porque es que como me he quedado cortado, no sabía si seguía o no. Sí, Si sí, hay sí, algo sí, que me Luis. gustaría sugerir, aquí hay una cuestión de hacia dónde gastar, cómo gastar. Recordar, si estáis hablando de una institución pública, de una oficina de turismo, que hay cientos de empresas que están en peligro en este momento de sobrevivir. Y eso significa puestos de trabajo. Por tanto, yo diría, cuidado cómo gastamos. Tal vez no sea la idea colocar grandes anuncios en prensa o por diferentes sitios hablando de una ciudad, como es el caso de Zaragoza. ¿Cómo dar la mano a los sectores privados, a las agencias receptivas, a los hoteles, para hacer campañas conjuntas que de alguna manera ellos también puedan sentirse apoyados y beneficiados? Demasiadas veces desde la empresa privada, lamentablemente, sentimos que hay dos mundos. Uno, el político, el estatal, y otro, el privado. Y a veces nos sentimos ambos muy lejos, muy lejos. Es un momento para estar juntos. Yo diría, oficinas de turismo, personas, entes públicos que contáis con un presupuesto. Claro que hay que gastarlo, claro que hay que promocionar el turismo, pero ¿cómo hacerlo en conjunto con empresas privadas que están sufriendo de forma angustiosa, porque no es igual trabajar para papá Estado que decir tengo ante la responsabilidad de salvar 500 puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo trabajar conjuntamente? ¿Cómo hacer que ese dinero sea efectivo y que no sea 1 más 1, 2, sino 1 más 1, 3? Porque Fíjate, 1 Luis. puede Sí, ser 3. sí, sí. Luis, en ese sentido también Juan Pedro Martínez dice que suscribe al 100% estas reflexiones y también pregunta de una manera directa cómo y de qué manera se puede presionar bueno, me imagino que a las instituciones públicas o a los gobiernos para que pongan medios y apoyen al sector turístico, que es un sector clave y que representa una parte tan importante de nuestro Producto Interior Bruto. Yo creo que eso, Luis, está muy relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? No se me ocurre una respuesta fácil para eso, Juan Pedro, porque ojalá la tuviéramos. Que la palabra no debe ser presionar. Yo no me atrevería a hablar de la palabra presionar. Sí creo que cada vez hay más concienciación de que público y privado deben ir de la mano. Es algo que ha ido entrando lento, pero va de la mano. Yo, sinceramente, presionar, yo creo que si el gobierno, entre comillas, o las autoridades tienen un poquito de cabeza, son conscientes de que aquí hay muchísimas empresas en un riesgo gigantesco de supervivencia en el sector que más empleo crea en España. Pero es que yo presionar, yo no me atrevería. Creo, Luis, Además, que un político ni llamado a la puerta de los políticos, esa es la verdad. No, yo creo que Juan Pedro se refería a presionar de una manera efectiva, no agresiva, ¿no? Es decir, pero bueno, está bien la pregunta. Almudena también nos dice, bueno, mucha gente nos está dando las gracias, el placer es nuestro, por supuesto, te están dando muchísimo a ti las gracias, Luis, también por tu participación. Almudena Barderas hace una reflexión que a mí me parece interesante. La política de no reembolsos que están implantando tantos gobiernos cree ella que perjudica al cliente final, que es nuestro cliente futuro, y dice además que todas las empresas están reteniendo dinero de los demás y se pregunta si eso no merma la confianza de ese cliente que volverá a serlo en el futuro, ¿no? ¿Me permites contestar, Jorge, mi opinión? Hombre, por supuesto. Tú eres el maestro, Luis, perdona, ¿eh? La política de bonos para futuro. En dos sentidos. ¿Quién hace el bono? Yo ahora mismo, claro, nosotros vamos a hacer lo que creamos más conveniente para los agentes de viaje. Tenemos que ayudarles.
Pero a su vez te planteas, un cliente paga a una minorista un importe de depósito, 1.000 euros. Esa minorista lo que tiene ella. Yo como mayorista no he cobrado ese importe aún. Mi acuerdo de cobro está basado en un pago después de la llegada, del inicio del viaje del cliente. Claro, el minorista da al cliente un bono que está avalado por una mayorista. ¿Qué sucede si el minorista quiebra y el mayorista no ha cobrado? ¿Vamos a tener nosotros como mayorista que hacernos cargo de ese bono? ¿Y qué sucede lo contrario? Si el mayorista quiebra, el minorista va a tener un cliente que dice aquí tu nombre de minorista y tu nombre de mayorista. Y bajo la ley los dos somos responsables. Entonces yo creo que esa política de bonos es como lanzar el balón más adelante. Nos falta tesorería, hacemos que lo financien los clientes al no devolverles el importe. Pero veo un riesgo gravísimo o muy peligroso en cómo lo hagamos. Porque claro, si el minorista tiene el importe y no ha pagado al mayorista, es arriesgadísimo dar un bono a un cliente si no estás seguro si ese minorista va a existir después. Hay que hacerlo dejando bien claro que solo puede ser comprado a través de esa agencia y para ese mayorista. Pero de alguna manera hay que advertir al cliente, cuidado, que uno de los dos a lo mejor no sobrevive. Esperemos que sobrevivamos todos, pero aquí no estamos en el mundo idealista de Walt Disney. Este es un mundo real mucho más complejo. Por tanto, le veo un peligro muy, muy fuerte. Yo personalmente, claro, soy más partidario de que el Estado busque dar líneas a 0% de financiación para las minoristas, para que las minoristas puedan devolver al cliente, sobre todo por otro tipo de motivos. Claro, si un cliente está en un ERTE ahora, su prioridad no es viajar, su prioridad no es gastar el dinero en viajes. ¿Hasta qué punto moralmente podemos decir al cliente, no te lo devuelvo, tienes que viajar, tu prioridad debe ser viajar? Yo siento que, uno, tal vez no es demasiado moral, ni da una buena imagen a nuestro sector. ¿Cómo que no devolvemos el dinero de un cliente que decide no viajar porque se ha quedado en el desempleo? Es un tema muy grave. Y segundo, cuidado porque estamos lanzando el balón más lejos, pero en algún momento habrá que pagar. Ese minorista que tiene un bono y que cogió un depósito va a querer vender a ese mayorista cuando no tiene el dinero para pagar porque ya lo ha gastado. ¿O el mayorista va a aceptar ese bono con alegría cuando no tiene dinero para pagar los servicios? Es un tema muy complejo. Yo, sinceramente, personalmente, no, repito, no soy especialista tampoco en esto. Solamente lo analizo desde fuera diciendo, cuidado que esto es muy peligroso, es muy peligroso. Personalmente, mi opinión sería, ojalá hubiera créditos de alguna manera a interés cero, que el Estado pudiera ayudar en obtenerlos y que el cliente pueda ser reembolsado, porque es lo justo, es lo correcto, sobre todo en clientes que puedan tener dificultades. Muchas gracias, Luis. La verdad es que la gente está mostrando su gratitud por organizar este seminario, pero especialmente por tenerte a ti, ¿no? Yo creo que es muy importante que una voz tan autorizada como la tuya esté compartiendo con la industria. Hay muchísima gente conectada. Estas reflexiones que además son tan acertadas. Así que gracias de nuevo. Tenemos más preguntas. Lanzada Cayataúd nos dice que cómo podrían los gestores de destinos ayudar o cuáles podrían o deberían ser las primeras líneas de acción para apoyar al sector, ¿no? Desde los gestores de destinos, me imagino que te refieres, Lanzada, a oficinas de turismo, DMOs, etcétera. Creo que lanzar el mensaje positivo que yo estoy viendo ya o que se está viendo en campañas, viaja desde casa, en fin, no sé, hay mucha gente y muchos destinos que están haciendo pues unas campañas, la verdad es que bastante bonitas, aunque para gustos los colores, pero a mí me parece que son que están muy bien dirigidas a animar a la gente a lanzar ese mensaje positivo de sí, estamos en una situación que evidentemente nunca se ha dado antes, pero vamos a salir y vamos a poder volver a disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía y de un simple paseo, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido las primeras medidas, no sé, Luis, si quieres añadir algo, son esas campañas que animen a la gente a ir a veros, ¿no? Claro, yo vuelvo a repetir, fórmulas imaginativas. Todo lo que ya está visto no vale. Hay que ser más imaginativo. Nos toca, uno, ayudarnos todos, porque estamos en el mismo barco. Aquí no hay competidores, ni hay sectores. Nos podemos hundir como sector.
pero hundir significa que muchos caigan. Ayudarnos todos. Trabajar el triple. No son momentos para decir hay que esperar a ver qué pasa, porque ya no puedo hacer nada. No, son momentos para pensar qué pasa, para ver qué puedo hacer. Y fíjate que aquí hay una idea. ¿Cómo pueden los gestores de destinos, las oficinas de turismo? Pues mirar, antes hablábamos de la necesidad de la colaboración público-privada. Pues a lo mejor esos gestores pueden organizar webinar como este con las empresas de su ciudad. Por ejemplo, para juntar público y privado y escuchar ideas y ver cómo apoyar. Yo no me atrevería a aconsejar lo mismo a la Oficina de Turismo de Barcelona que a la de Motril, porque las características son distintas. Pero ¿por qué no por esta vía? Buscar esta imagen de estamos juntos ante esto. Tenemos que salir juntos y organizar algo de este tipo con las empresas privadas de vuestro lugar. Sería una sugerencia. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, Vicente Piqueras Turegano nos pregunta si creemos que España e Italia vamos a acabar estigmatizados tanto como, como destino receptivo y como emisor, ¿no? Yo sinceramente creo que no. Son dos países tan bonitos, tan diversos y tan turísticamente potentes que al final se está viendo que esta pandemia es universal. Nos ha afectado a unos países de una forma o de otra. Mucha gente a toro pasado se pregunta y todos caemos en ello si se podrían haber hecho las cosas de otra manera, pero lo cierto es que yo no creo, Luis, no sé si estás de acuerdo, que vayamos a acabar estigmatizados España e Italia. Lo que sí creo es que vamos a tardar un poquito más en recibir gente de según qué destinos y que va a depender también de cuándo los países empiecen a quitar esa restricción a italianos, a españoles para ir a sus países, ¿no? Que ahora mismo sabéis que hay un montón de países que no admiten viajeros de nuestras tierras, pero una vez que esto se normalice mínimamente, la gente va a volver a querer visitar Italia y España, segurísimo. Bueno, pues a mí, si me permite, voy a decir algunas cuestiones. Uno, miramos siempre aquí, ahora, aquí y ahora. Las fronteras están cerradas no en España y en Italia, están cerradas para todos los países prácticamente, a todos los países prácticamente. Eso es lo primero. Dos, no creo que se vaya a estigmatizar, no lo creo. Porque además, de hecho, hay datos. Uno, si miráis las estadísticas de casos de enfermos por habitantes, os daréis cuenta que España e Italia no son los peores. Y que ahí está Islandia. Creo, hace unos días Islandia era el país con más casos por 1000 habitantes. Claro, tiene poca población, el número de casos totales no se nota. Pero los países nórdicos tienen muchos casos. Otra cosa es que parezca que son pocos porque la población es menor. Por tanto, mirar esto. Dos, yo no creo que queden estigmatizados. Sí, tal vez hay que buscar entender por qué en España e Italia ha habido más, que es un más muy relativo. Muy relativo. Yo no me quiero que sea más. Por ejemplo, yo sí creo que en Italia hay muchos más que en España. Pasa que en España hay más gente, más proporción de personas a las cuales se ha valorado si tienen o no la enfermedad. Esto nos lo dice la proporción de recuperados con muertos, con fallecimientos. Hacéis el cociente y el cociente no tiene nada que ver. Sí creo que hay un factor que en España o Italia ha podido afectar. Si el español y el italiano, los pueblos latinos, se conectan más, hacen más vida social, van más a los bares, van más por la calle, se abrazan más, pues es posible que esto haya afectado mucho más que otras cosas en que haya más casos en España a los que haya en Alemania, por ejemplo. Pero no creo que vaya a afectar una vez que se haya superado, eso sí, la pandemia. Una vez superado, yo no creo que afecte. Mira, nos pregunta Raúl García Cuesta, hablando de las ferias, que si podíamos improvisar una reflexión sobre la presencia escasa de público o la reducción de las grandes stands de compañías y touroperadores y si pensamos que se reinventarán de cara al año que viene. Yo creo que la escasez de público ya se ha ido notando últimamente, Luis, no sé tú qué opinas, pero hablo de World Travel Market, de Fitur, de Berlín. Es evidente que esto va a cambiar, yo creo, ¿no? Las ferias, las cosas como son, vamos a hablar vamos a ver con sinceridad. Las ferias ya no son lo que eran porque ya no sirven lo que servían. Hace 20 años que no había internet, ibas a las ferias porque era el lugar donde encontrabas al proveedor y conocías el producto. No tenías otra vía de encontrarlo. Ahora, bueno, tienes toda la oferta de tu proveedor antes de cualquier feria. Por tanto, las ferias ya hace mucho que no son lo que eran. Eso bajo un punto de vista. ¿Van a estar afectadas? Todo el turismo va a estar afectado, al menos a medio plazo. Las ferias también.
Ahora bien, depende también qué tipo de ferias. Es que yo creo que depende del modelo de ferias. No me atrevería a decir demasiado. Al final las cosas vuelven a su sitio también. Las cosas vuelven a su sitio. Habrá un cambio, pero no será tanto. Ya. También, mira, Jordi Fané Moreno nos pregunta, yo aquí sí que estoy muy pez, porque nos dice que hasta qué punto afectarán las medidas de ocupación de aforo a los restaurantes y si sabemos qué medidas específicas se van a tomar y hasta cuándo podrían durar. Yo en ese sentido he oído cosas como creo que todos, pero no tengo datos contrastados que pueda compartir Jordi y ya lo siento, no sé si Luis tendrá alguno. Yo datos contrastados no tengo, pero sí tengo el ejemplo de lo que ha pasado en algún otro país. Por ejemplo, como en Japón prohibieron los desayunos buffet, por ejemplo, como forma de que haya menos contacto. Vuelven a desayunos seguidos en mesa que no lo tenían ya hace un montón de años. Yo sí creo, sin tener ningún elemento para poder decir que sepa al respecto, no tengo nada para poder saber, simplemente sentido común. Sí creo que habrá una apertura gradual de los restaurantes, al principio los que respeten una serie de condiciones mínimas de seguridad, por ejemplo, distancia entre mesas. Pero no sé quién para poder hablar. Bueno, habéis visto ya, yo creo, la segunda pregunta que todavía no la han cerrado, pero bueno, todavía tenemos alguna pregunta más. No queríamos que esto se alargara mucho precisamente para hacerlo dinámico e interesante. Evidentemente, cuando cuentas con, y me lo vas a permitir, Luis, con un profesor como lo eres tú, pues es extraordinariamente Mucha enriquecedor. coba me estás dando, mucha coba me estás dando. No sabe el diablo por viejo que por otra cosa, recuerda. Bueno, sí, pero yo creo que, a ver, yo me considero un afortunado porque creo que siempre podemos contar contigo y como la gente está diciendo aquí también, pues es muy de agradecer que podamos tener tus reflexiones y que las compartas con todos nosotros, Para mí ¿no? es un honor y pido disculpas a aquellos que les estemos aburriendo. Vamos al grano, que es que la coba no les interesa. Vamos al grano. A ver, estaba buscando una pregunta que me ha... Mira, muchas gracias, dice Guillermo Gil. Muchas gracias a los dos. En el caso de, por ejemplo, Europa Mundo, Special Tours, entre otros, estamos llegando a un cambio en la forma de viajar y habla de los tours organizados. ¿Deberíamos poner nosotros mismos medidas antes de que los gobiernos nos las pidan? Guillermo trabaja en Smart Travel Planet y él se refiere, yo creo, si vamos a tener que cambiar la forma de gestionar los tours, los viajes en grupo. Aquí hay una cuestión que yo comento muchas veces. Si piensas que va a existir un cambio, no te limites a ser espectador, sino busca formar parte del cambio. Es decir, ¿cómo formar parte del cambio? Significa, claro, que tienes que buscar ser influencer de alguna manera. ¿Cómo? Pues no lo sé, no lo sé. Pero que hay que formar parte del cambio, sí. No me atrevería a decir los cambios que va a experimentar o si va a experimentar más cambios nuestro sector en concreto que otros. El mío en concreto, el de Europa Mundo, el de Special, por seguir la pregunta. Sí siento que podemos ser, los que trabajamos mercados de largas distancias vamos a ser los que más nos va a costar salir de la crisis en tiempo. Pero más allá, yo no creo que haya grandes cambios, más allá de los derivados por las nuevas medidas que poco a poco vaya poniendo el sistema para la limitación del turismo. Sara Mielgo nos dice también que, bueno, aparte de que dice que es una gran reflexión, pero como dice Luis, Sara no le demos coba, que es muy humilde. Pero ella te dice, ¿no creéis o no creemos que es el momento de replantearse los planes estratégicos y crear mesas de trabajo conjunto donde se puedan plantear todas estas necesidades del sector privado? Aquí, si me permites, Luis, sí que quiero decir yo algo, y es que precisamente en ETOA llevamos años trabajando para que el sector privado y el sector público vayan de la mano o se sienten alrededor de la misma mesa con el fin de aunar esfuerzos y con el fin de simplificar procesos, con el fin de beneficiarse mutuamente del input que le puedan dar pues, los unos a los otros. Y tengo que decir que tanto en los grupos de trabajo que tenemos en Ámsterdam, París, Roma, Barcelona o el que llamamos Iberia, que aúna España y Portugal, estamos viendo que eso se produce. Y nos encanta muchísimo que el sector público se avenga a sentarse con las empresas privadas, con el sector privado, para escucharlos y para poder trabajar de una manera conjunta. Con lo cual, en ese sentido, estas cosas van muy despacio, pero sí que estamos viendo en los últimos 3 años, yo diría,
un cambio y que probablemente va a acelerar esta crisis. Sara, no sé, Luis, si quieres tú también añadir algo a esto. Es que el momento de trabajar juntos es siempre. El momento de tender puentes debería haber sido siempre. Lamentablemente, demasiadas veces no han existido. Pero es el momento, es evidente. Pero eso es siempre. Siempre, siempre buscar las vías para entender el otro, para tender puentes. Si no, cada uno por su lado, sin entender. O miras 360 grados o eres ciego a la realidad. Y eso pues debe ser siempre. Miguel Carrasco nos dice que, bueno, nos da las gracias por el webinar y nos pregunta cuál es nuestra visión sobre el auge de destinos emergentes tras la crisis, tanto nacional como internacionalmente. Y también pregunta si los viajeros preferirán destinos tradicionales o se buscarán alternativas, sobre todo teniendo en cuenta el turismo de proximidad. Yo creo que la segunda de las preguntas de la encuesta iba también en esta dirección. Yo sí creo, o en todo lo que estamos viendo, es que por lo menos al principio va a haber un giro efectivamente hacia los turismos más nacionales. No quiero decir nacionales en el sentido de países, sino de proximidad geográfica, digamos, ¿no? Es decir, que como decía alguien al principio, pues también evidentemente, no sé si era Carmen, los franceses los tienen fácil cruzar los Pirineos y viceversa, Portugal y España, que voy a decir, pero también, yo qué sé, tampoco creo que la gente vaya a dejar de ir pues a los Países Bajos o a París, ¿no? Por poner un ejemplo, o a los Alpes, aunque lo haga por carretera, ¿no? Luego también, mira, hay una pregunta muy interesante que nos manda Antonio Arias, que ya antes nos ha dado las gracias por el webinar. ¿Cómo creéis que será el comportamiento del mercado de los Estados Unidos hacia y desde Europa, Luis? Y ahí sí te pido que... Bueno, sobre lo anterior, hay algo que quiero agregar y Ajá. hay un factor que sí va a influir, que es la seguridad, la percepción de seguridad. Significa, no es que sea más seguro, pero aquí hay una percepción psicológica. La gente va a tener un cierto temor, este año al menos, y el año que viene también probablemente, de la seguridad del destino en términos sanitarios. Proximidad es Marruecos, podemos ir perfectamente, está muy cerquita, es un país maravilloso, pero a lo mejor un turista normal piensa que se siente más seguro viajando por Escandinavia si pasa algo que viajando por Marruecos. Entonces yo creo que el factor de percepción de seguridad sanitaria puede influir también en la selección de destinos. Y en ese sentido creo que está también en las bases de los destinos que pueden sufrir un poquito más. Cuando hablamos de destinos de proximidad, para mí proximidad es todo lo que tenga un vuelo de menos de 2-3 horas. Tampoco se hace falta ir en coche, ¿no? La gente va con su máscara, van tapados, van con miedo, van en plan zombie, pero al final viajan, ¿no? Y me he ido de pregunta, ya no me acuerdo la nueva, pero No, me no, vas a no. perder. No, sí, es muy interesante. Hablábamos del comportamiento del mercado estadounidense como emisor y como receptor. Eso sí que es En una Estados pregunta... Unidos han cerrado las puertas a euros Es para europeos. subir, es para subir nota ya, Luis. De la noche a la mañana dijeron que ya no volaban más y que ya no podían ir europeos. Lo que pasa es que yo me temo que en Estados Unidos va a costar más la recuperación de la situación sanitaria que en Europa. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos la sanidad, la mayoría es privada y muchísimos enfermos no quieren ir porque les cuesta pagar si van y no quieren que les digas tienes que internarte porque les cuesta pagar si se internan. Bajo este prisma, yo creo que a nivel europeo la recuperación va a ser más rápida que en Estados Unidos, simplemente pues por esto, porque la sanidad es diferente, la sanidad privada es carísima y hay muchos que no van a querer que les digan que tienen coronavirus, simplemente porque eso está acompañado de una posible sugerencia de que usted no puede salir del hospital y prepare la cartera que se la vamos a vaciar. Entonces yo me temo que en Estados Unidos, más que el problema es que vamos a tardar más tiempo en que Europa abra las puertas a Estados Unidos, a que Estados Unidos abra las puertas a viajar a Europa. Es mi percepción, pero bueno, vuelvo a decirlo, no soy quien para hablar. Bueno, yo creo que sí lo eres y te lo agradezco. Mira, vamos a cerrar con una última pregunta que a mí me parece muy interesante. Bueno, también por mi bagaje personal, nos la hace Manuel Sánchez, que dice que es guía de turismo y de monumentos y que viendo que esto cambiará el paradigma de viajar, si pensamos que puede tener sentido un nuevo tipo de turismo virtual donde se ofrezcan contenidos multimedia. Luis, sí. Vamos a ver, nosotros en la empresa hemos hecho alguna cosa muy bonita
pero prefiero no hablar al respecto por el colectivo de los guías, que es el colectivo más complejo en este momento, porque su naturaleza de trabajo hace que están más desprotegidos que otros. Y es algo para mí extremadamente preocupante. Pero aquí hay una cuestión. Uno, los guías, hablo no tanto los guías locales, estoy pensando más en los guías que van por la carretera, son unos supervivientes y saben adaptarse a cientos de problemas, se han acostumbrado a adaptarse. Y tienen un bagaje de talento que les puede abrir puertas en muchos lugares. ¿En qué lugares? Pues, hombre, desde clases de idiomas hasta sí, explicar, hasta escribir. Es decir, hay muchas cosas. Los guías como colectivo yo les diría, valorar vuestro talento, que es mucho, y valorar cómo adaptaros a la situación teniendo en cuenta vuestro talento. Si hablamos de un guía local en una ciudad de España, pues bueno, dentro de 2 o 3 meses las cosas volverán. No creo, hay que ser consciente, hay que buscar pagar algo menos de renta de la vivienda, hay que buscar negociar con el que nos lo alquila, hay que buscar bajar los gastos, hay que apretarse el cinturón, pero sobreviviréis. Los guías de circuitos turísticos, pues va a ser difícil durante un tiempo, Pero ahí es esto, es decir, ¿cuál es vuestro talento? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué tienes que te diferencia de los demás en tu conocimiento? Toca adaptarse. Sí. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero es que ha entrado una de un buen amigo de Ricardo Cerato, de Marfa Travel. Hola Ricardo, me alegro de que estés aquí con nosotros. Vamos a cerrar el webinar con esta pregunta, Luis, que yo creo que puede ser interesante porque además toca el MICE, que no lo hemos tocado. Buenos días, muchas gracias. Soy Ricardo Cerato de Marfa Travel. Es un hecho que hasta ahora el nuestro ha sido un sector muy poco unido, especialmente él se refiere a las agencias de viajes especializadas en empresa y MICE. Y pregunta, en estos tiempos, ¿creéis que puede cambiar la forma en que funcionemos? ¿Estaremos más unidos, no solamente desde el punto de vista moral, sino de una manera efectiva, concreta? ¿Cambiaremos la actitud respecto a nuestros competidores? ¿Se fomentarán las asociaciones? Me parece una buena pregunta para cerrar este webinar, Luis. No sé, respecto al MICE, claro, Bueno, son especializaciones, es ¿no? un sector que no conozco y no podría hablar nada del MICE porque realmente no sé lo unidos o desunidos que están. Yo sí tengo la sensación de que el español se tira mucho las piedras a la cabeza y es muy pesimista consigo mismo. Y yo no creo que el sector haya estado desunido. No digo que haya estado unido, pero tampoco tan desunido. Si lo comparamos a otros países, yo no lo percibo de ese modo de ninguna manera. Otra cosa es que muchas veces hablamos entre competidores y cada uno tiene que buscar proteger su propia empresa. Pero yo no creo que hayamos estado tan desunidos cuando hablamos del sector, no lo creo. Por supuesto, la unión puede ayudar muchísimo en la rentabilidad de todos, porque a veces es, claro, pues ¿cómo ayudas a salvar a tu colega que a lo mejor en esto puede hacer mejor las cosas que tú? Bueno, pues si puedes reconocer que en esto en concreto, ese colega que tienes que es competidor, pero tal vez lo puede hacer mejor, ¿cómo te unes a él para buscar las sinergias? Si a su vez él te sabe a su vez, no lo sé. Claro que es momento de estar unidos, es evidente. Pero yo diría que no, tampoco creo que hayamos estado tan desunidos, no lo creo. Yo en eso estoy de acuerdo con Luis, Ricardo. Evidentemente el sector MICE es un sector muy concreto, pero en general, desde TOA al menos no percibimos esa desunión. Casi me atrevería a decir, por lo menos así lo percibimos en los eventos que organizamos y en los workshops y seminarios que hemos hecho también en España, que como sabéis tenemos una presencia cada vez mayor a nivel regional y local y nos encanta además interactuar con empresas de ámbito local y, por supuesto, entidades públicas. Pero sí que lo que nosotros percibimos es más bien solidaridad, digamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el futuro se presenta prometedor. Para terminar y para no entreteneros más, me gustaría dar las gracias a todos los que habéis estado pacientemente escuchándome a mí y aprendiendo de las cosas que dice Luis. Para nosotros es un placer organizar este tipo de seminarios o de webinars. Los vamos a volver a hacer, los vamos a hacer con una cierta regularidad y sobre todo en esta época de confinamiento. A lo mejor en menos de 2 semanas organizamos otro con una temática más concreta. Nos ha encantado que hayáis participado tanto con las preguntas y solo me queda dar las gracias también a Tim Ferhas, que sé que ha estado escuchando, y sobre todo a Luis García. Es un privilegio, Luis, ahí lo dejo para que no me taches de Darkova, pero es un privilegio tenerte siempre y te doy las gracias personalmente y en nombre de TOA por poder compartir
El privilegio es mío porque me des la oportunidad de compartir. Siempre Sí. es bonito. Pues, Siempre es bonito. pues muchísimas gracias a todos. Aquí terminamos y seguiremos en contacto y que vaya bien el confinamiento y con espíritu positivo, que es lo más importante. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.